con la doctora de lo milagroso del estado de salud de los Stones, ¿no? No, Si lo no, corroboró ayer. ayer. Impresionante. ¿Qué tal, ¿Qué Ale? ¿Cómo estás? conclusiones Bienvenida. saca? Que no sé. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Son humanos? Son humanos. Cuando una corrida que se pega ahí al final, yo digo, ya está, la queda acá. Y no. Pues no es normal que alguien a los 70 y pico años tenga esa vitalidad. Y con la vida que Y llevaron. con la ¿no? vida que llevaron. ¿Qué llevaron? Y Que llevaron. Por ¿no? lo menos Mick Jagger hace mucho tiempo atrás. No, pero todo, ¿no? si no resiste. O sea, Ojo que- es impensado resistir que si Bueno, siguen algunos se prendió un que- cigarro, y se lo tiró. sobre el escenario. Viste que ya Sí, y el se primer lo tiró. cigarro que agarra Se lo agarra Ron Wood, Wood, se lo- va se lo Jagger, tira. se lo agarra y se lo tira. Sí, claro, debe tener todo un equipo a sus cuidados, encargado de sus cuidados. Creo que sí, que hoy por hoy tienen que tener todo eso, pero igual es admirable. Increíble. Es admirable porque el calor que hacía ayer No, era no. brutal. No, impresionante. Y yo me maravillé por la camisa de seda, que no tenía la aureola de la transpiración. Bueno, la de no sé Richard- cómo hacía. No sé cómo. Yo una camisa de seda, cualquiera de nosotros tendría la No aureola. estaría transpira, empapada. La negra de Claro, Jagger transpira. podía disimular un poco más, pero la de Richards usó una azul y una verde. La verde terminó así como empezó. ¿Cómo empezó? No sé. La del tecladista o el saxofonista, creo que fue Tim Reese, que Sí, salió a estaba. saludar. Sí, estaba. Y estaba. Sí, estaba. Pero además los flacos Ya, que sí. son todos. Todos, son magros. Sumamente delgados. Sí, el que más pancita era Richards, tenía una pequeña, incipiente pancita. El resto no tienen una gota de grasa. No, No. porque te das cuenta de la edad más en el rostro, lógicamente, que en el cuerpo de cada Son uno. de ellos. maravillosos, la verdad que un Qué lindo. espectáculo Qué bueno. maravilloso. Pero hoy Muy, nos muy trae bueno. otro tema. Otro. Íbamos Hoy- a analizar la rutina o disciplina que deben tener los Stones, pero al final... Pero no porque nos vamos a deprimir. Por eso. Claro. Demasiada Muy exigencia lejos para de la nosotros. nuestra. Además, la presión que tienen de tocar en vivo, ¿no? Pero Claro. capaz que tiene presión Pero arterial. bueno, Bueno, cantan, porque es todo y lo que se cantan, mueven, pero eso, cantando, y cantando. a mí eso No, me no, impresiona. No. Fue la verdad que brutal. Yo Eso es entrenamiento, ¿no? Yo También. estaba con mi cosa y decía, se mueren ahora. Vos ya estabas La pronta, que- che, la con quedan el- ahora. La con quedan- el maletín. y con el maletín. Y seguían. Brutal. Muy Bueno, bien. pero hoy vamos a hablar de un tema mucho más terrenal y que, ¿por qué volvemos a él? Que es la hipertensión arterial. Y volvemos a él porque es un tema muy, pero muy frecuente y además a mí no deja de sorprenderme cómo sigue siendo subdiagnosticado, donde muchos de los pacientes o de la gente que tiene hipertensión arterial desconoce que tiene esta patología y mucha gente que tiene hipertensión arterial sabe que tiene hipertensión arterial, pero no la tiene controlada. ¿Qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es la presión que ejerce la sangre cuando va dentro de los vasos sanguíneos. Si nosotros lo llevamos a los vasos sanguíneos, son la cañería de lo que sale desde el corazón y que va a llevar la sangre con todos sus nutrientes a los diferentes órganos. La presión con que va ese contenido líquido en esa cañería tiene que ser una presión determinada, que es hasta 120-80, que es lo normal. Cuando excede los 120-80, cuando es más de 140-90 o 140-90 milímetros de mercurio, ahí estamos hablando de que estamos frente a un paciente hipertenso. Creo que es bien fácil si nosotros lo asimilamos con una cañería. Si ustedes tienen una cañería al cual le están dando una presión más allá de la adecuada, es fácil imaginarse que esa cañería se va a romper o va a ocasionar daños que van a determinar que pueda ocasionar una erosión del caño, una lastimadura del caño. Y bueno, es lo mismo lo que pasa en los vasos. Cuando nosotros vamos generando presión a nivel de... Cuando esos vasos van tolerando una presión mayor, van a generar a donde tienen que llegar un daño que va a ser a nivel cerebral, a nivel del corazón, a nivel de los riñones o a nivel de los miembros inferiores. ¿Y cuál es el problema? Si yo tengo un día la presión alta, no hay problema, pero el problema es todos los días esa presión alta es lo que va generando un daño, que ese daño Ahora, es irreversible. Alejandra, decías que hay mucha gente que no está diagnosticada o que no sabe ni siquiera que es hipertensa y demás, pero ¿cuáles son los síntomas de esa persona que convive con la hipertensión? Es que la hipertensión es una enfermedad asintomática, no tiene por qué dar síntomas. ¿Por qué? Porque es un aumento de la presión que no tiene por qué dar síntomas. Entonces yo
puedo vivir mi vida, no tener ningún síntoma, sentirme muy feliz y estar con presión de 16-10 y mis vasos estar generando un daño en mi cerebro, en mi corazón, en mi riñón, que no lo voy a medir ahora. Me voy a dar cuenta dentro de 10 años cuando hago un infarto o cuando hago un accidente vascular encefálico o cuando tengo una insuficiencia renal. ¿Qué tenemos que hacer para saber? ¿Qué tenemos que hacer? Controlarnos la presión arterial. Por eso, cada vez que vamos al médico, tenemos que controlarnos la presión arterial. Por eso tenemos que chequearnos la presión arterial frecuentemente. Todos nuestros padres, nuestros familiares, tenemos un familiar médico, un familiar enfermero, vamos a controlarnos la presión arterial. Pero te quiero hacer una pregunta, Alejandra, que es importante, porque hoy por hoy se venden al público aparatos que controlan la presión, por ejemplo, en farmacias, y también uno, muy clásico, el paciente que va a la farmacia a controlarse. ¿Dónde es y cómo se debe hacer el seguimiento y cuál es el mejor lugar o el más confiable para que te den una medida acertada de la presión? Ahí está. Si uno quiere hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, como se refiere en los libros, para hacer, por ejemplo, un estudio de investigación, dicen que hay que tomar la presión 30 minutos, el paciente descansa, sin fumar, con el paciente relaja. Bueno, pero eso es para un estudio estadístico, por ejemplo, para ver si una droga actúa o no actúa. Eso no es lo que nosotros vamos a buscar en la realidad y en la convivencia diaria, porque eso no sería práctico. En la práctico es controlar la presión con lo que tengas. Entonces, lo ideal es el aparato con el mercurio, pero ya casi no hay, porque con el mercurio... entonces, lo que hay es o el esfingomanómetro de presión o el digital. Los digitales, hoy por hoy, son mucho mejores que los anteriores. Entonces, hoy por hoy podemos utilizar los digitales. Lo que yo recomiendo son sensibles a los ruidos. Entonces, hacerlo correctamente, fijarse que tiene que estar cerca del corazón, seguir las instrucciones del uso y cada tanto chequear las pilas o llevarlos a donde haya otros aparatos, por ejemplo, llevarlos a las emergencias móviles o a las puertas de los sanatorios que tienen los aparatos que están regulados y calibrados y controlarlos cada tanto para cotejar de que mi aparato esté bien. Y con esos yo me puedo controlar perfectamente y controlarlo entre la casa. Si yo, por ejemplo, yo sé que tengo un hijo, o alguien joven, que tiene la presión normal, y yo les controlo a varios, y a todos me da hipertensión, el aparato está mal. Si a mí me da, que a vos te da 12,8, a vos te da 13,8, y a mí me da 17,8 o 17,10, yo estoy hipertensa. También hay que usar la lógica. O sea que lo importante es controlarse. ¿Controlarse cuánto? Y bueno, depende también de los factores de riesgo. Cuando uno tiene antecedentes familiares de hipertensión, tiene unas altas chances de tener hipertensión. Cuando uno tiene menos de 50 años, el porcentaje de hipertensión en la población general es de 30%. Si nosotros nos vamos a los 70 años, el porcentaje de hipertensión ya sube a un 80%. O sea que entre los 30 años, vamos a poner que entre los 30 y los 40 años, ahí ya tenemos que empezar a chequearnos, y más si tenemos antecedentes familiares o otros factores de riesgo. Si tenemos sobrepesos, si fumamos, si tomamos alcohol, ahí hay que empezar a controlarse la presión. Claro, y ahora, con un diagnóstico, después de los controles, teniendo el diagnóstico, siempre se sugiere cambiar hábitos. Evitar el tabaquismo, el consumo de alcohol, hacer deporte o al menos caminar, pero también hay casos en los que se llega a la medicación. Exacto. Y cuando a un paciente se le receta la medicación, ¿es de por vida o después logra modificar el diagnóstico y poder, también cambiando los hábitos, tener una vida normal sin medicación? El concepto que yo voy a transmitir acá es que una vez que se diagnostica la hipertensión, el tratamiento es de por vida. De por vida. Y la medicación se tiene que tomar todos los días y de por vida. Son excepcionales los casos en que recién se diagnostica la hipertensión, el paciente baja 20 kilos, cambia la vida y que ahí haya que retirar la medicación. Lo habitual es que una vez que se diagnostica se tiene que hacer el tratamiento de por vida. No hay que cambiar las dosis en verano, no hay que cambiar las dosis en invierno si el médico no lo aconseja. Lo que nosotros recomendamos es
controlarse la presión. Y si hay cambios, ahí sí ir al médico y que el médico le sugiera los cambios. No hacer lo que hace el vecino, porque el vecino no todos los organismos son iguales. No a todo el mundo en el verano le baja la presión. Eso es un mito. Hay mucha gente que en el verano, como muchas veces tomamos poco líquido, los vasos le falta contenido y hacen una vasoconstricción. Al hacer una vasoconstricción aumenta la presión, al revés de lo que todo el mundo piensa, que hace una vasodilatación y con esa vasodilatación baja la presión. Entonces, no siempre pensar que con el calor nos baja la presión. Hay gente que le sube la presión y le sube mucho. Muy importante lo que estás diciendo. Hay muy importante, que tener... yo siempre asocio a que baja la presión. No es así. Hay gente que le sube la presión y le sube mucho. Así que tener presente que lo que le pasa al vecino no es lo que me tiene por qué pasar a mí. Pero una cosa, Alejandro, vos dices, si no es frecuente, si te sucede una vez que hay un calor, por ejemplo, agobiante como ayer, no pasa nada. Ese día que te sentís como con un cansancio tremendo, como tirada. ¿Qué es lo que puede pasar si yo voy un día al médico, por ejemplo, y me encuentran ese día la presión alta? Ese día la presión alta, eso es tu pregunta, si me encuentran un día aislado la presión alta. Si un día, claro, según el clima, por ejemplo, también me condiciona cómo me siento. Bueno, ahí lo que tenés que hacer es comenzar un registro, un control, una vez por semana, 2 veces por semana, y de acuerdo ahí vamos a una consulta con el médico y ver si tenés o no una hipertensión. Y lo que se te puede pedir es un mapa, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es como un Holter que se conoce más, pero que se controla la presión arterial cada media hora, se te toma en un día normal donde tú venís acá, trabajás, subís, vas a gimnasia, y en la noche fundamentalmente, y vemos si en lo largo de tus 24 horas tenés hipertensión arterial, porque si no lo otro es muy conducido, la otra forma es encontrar a lo largo de 24 horas si en algún momento tenés hipertensión arterial, porque ¿qué es lo que dice mucha gente? No, yo no tengo presión alta, tengo presión alta solamente de nervios o cuando me pongo nervioso, pero a lo largo del día, ¿cuántas veces te pones nervioso? Sí, muchas veces, una maniobra de tránsito, un hijo que no, una llamada, entonces... Esos picos hipertensivos hacen que a la larga vayas teniendo lesiones sobre tu organismo. Alejandra, una de las preguntas que están llegando, y ya para pedir conclusión esta consulta, se refiere a máximos y mínimos. La gente quiere saber cuál es el mínimo aceptable y cuál es el máximo aceptable. Máximo. O depende de cada uno también. Bueno, lo que acá es... ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos? Nosotros tenemos que tener, si yo tengo presión alta, mi objetivo terapéutico es tener una presión de 12,8. Esa es mi presión que tengo que tener. 12,8 es la presión que yo tengo, el ideal. Siempre es mejor tener baja presión a alta presión. La baja presión me puede sentir un poco cansado, pero no me produce grandes daños. ¿Qué pasa si yo... estoy en casa, me tomo la presión y tengo 16, 17. ¿Qué tengo que hacer en ese momento? En ese momento tengo que duplicar el remedio que estoy tomando habitualmente. Si yo estoy tomando un remedio para la presión, tengo que duplicar el remedio que tomo habitualmente y llamar al médico para controlarme. Pero si no estás medicado, ¿qué tenés que hacer? Si no estoy medicado, llamo directamente al médico. Claro. Pero si yo soy un hipertenso conocido y estoy bajo tratamiento, lo primero que tengo que hacer frente a un ascenso tensional es tomar otra dosis extra del medicamento que tomo habitualmente. ¿Qué pasa con la baja presión? De baja presión nadie se muere. O sea que eso es estarse tranquila. Te podrás sentir mal, pero las embarazadas andan con presiones muy bajas y no les pasa nada. ¿Qué es lo que pueden sentir en las presiones en las personas ancianas, ahora personas adultos mayores? Ahora con tanto calor lo que tenemos que hacer es darles mucho líquido, fundamentalmente, y tenerlas en lugares con sal. ¿Ese tipo de cosas funcionan o no? Puede. O dicen dulce o dicen salado, al final. Líquidos. Fundamentalmente líquidos. Dulces. Líquidos. ¿Refresco o agua sin gas? Agua. El que tome. Si toma agua con gas, si toma agua con líquidos. Eso es lo que tienen que tomar. Tienen que tomar líquidos y si tienen algún episodio de hipotensión, acostarlos y levantarles las piernas. Y hacerles masajes en las piernas. Eso es lo más importante. No hay una presión mínima. Hay gente que tiene 8,6 y
bien. Lo importante es conocerse los valores de uno. De uno, ¿no? exactamente. Eso es en los importante. diabéticos siempre tendemos a que sus presiones sean menores. Y que tengan presiones menores porque estamos controlando un factor de riesgo, otro factor de riesgo. Bueno, Alejandra Rey nos ha contestado todas las dudas, Todo. Y con una claridad, como siempre digo. Saque el aparatito y empiece a controlar. ¿No trajiste para tomarnos la presión? No le traje. Ya que tengo la duda ahora de la presión. Y nos empiezan a controlar Pero la presión acá. Pero fue un error. Igual también cuando tenés un diagnóstico así de presión alta, muchos médicos te sugieren, hacete un viajecito. Vos decís... Ay, cuando estás under pressure. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Yo me iría a Florianópolis. Yo también. ¿Vos decís? ¿Querés irte a Florianópolis? Seguro. Bueno, mira.